Bien, hasta el momento lo que nosotros habíamos hecho era calcular o aplicar algunos casos de la dilatación lineal. Lo hicimos con longitudes y luego lo aplicamos a diámetros como usted pudo ver. Vamos ahora a revisar lo que ocurre cuando son áreas o volúmenes los que se deforman. Le vamos a poner acá, le habíamos puesto creo que literal a la dilatación lineal. Hoy le vamos a poner literal B, dilatación superficial. Y es que como dijimos antes, en realidad todos los objetos se deforman de igual manera. Se deforman a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Sin embargo, en aquellos casos solo nos interesaba calcular cuánto se dilataban en una longitud. Vamos a ver ahora qué pasa cuando es una superficie. Observe. Cuando se trata de una superficie, vamos a suponer una especie de rectángulo. Como este, que tiene un área inicial, que tiene una base inicial, le voy a poner base inicial, y que tiene una altura inicial. De manera que el área inicial sería base inicial por altura inicial, base por altura. Pero de repente la temperatura va a aumentar. Así que lo que ocurrió al aumentar la temperatura es que la base creció un poco. ¿Cuánto creció? Creció delta B, digamos, lo que se deformó la base. Pero también la altura aumentó al aumentar la temperatura. ¿Cuánto aumentó? Le vamos a llamar a lo que aumentó delta H. Así que la nueva área ahora es esta. Así que podemos asegurar que esto que voy a sombrear es lo que ha aumentado el área. Esto que está acá es lo que ha aumentado. Vamos a tener una altura final y vamos a tener una base final. Base final. De manera que de acuerdo a la formulita que ya habíamos trabajado, dijimos que eh, la longitud final era la longitud inicial por 1 más alfa delta t. Me voy a meter con la base y la altura. La base al final va a ser la base inicial por 1 más alfa delta t. Y la altura al final va a ser la altura inicial por 1 más alfa por delta t. Y voy a decir entonces que el área final va a ser la base nueva por la altura nueva. Pero ¿quién es la base nueva? La base nueva es B sub 0 por 1 más alfa delta t. Y la altura final es H sub 0 por 1 más alfa por delta t. Así que el área final sería base inicial por altura inicial por 1 más alfa delta t, que está repetido 2 veces como factor, sería al cuadrado. Pero ¿quién es base inicial por altura inicial? Base inicial por altura inicial es el área inicial, mire. Así que voy a decir en general que la fórmula real
Para calcular área final sería el área inicial por 1 más alfa por delta t al cuadrado. Esa es la fórmula original. Mire que no me he inventado nada, aunque no la usamos. Usamos una aproximada, pero si usted usa esa, esta es válida y es justo la correcta. Mire lo que hacemos nosotros. Nosotros decimos que el área final es igual al área inicial por, voy a elevar al cuadrado. Cuadrado del primero, 1 al cuadrado, más, como está al cuadrado, es un binomio al cuadrado, el doble producto del primero que es 1 por el segundo que es alfa y delta t, más el cuadrado del segundo que es alfa cuadrado y delta t al cuadrado. Y tenemos una información. Si usted en su calculadora, por ejemplo, agarra 24 por 10 a la menos 6, eso da 0.0000, a ver cuánto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Y si la longitud inicial o el área inicial era 2, digamos, al sumar la nueva sería 2.000024. ¿Qué pasaría cuando ese alfa lo elevamos al cuadrado? Voy a elevar 24 al cuadrado. Mire, 24 al cuadrado por 10 a la menos 6, por supuesto, al cuadrado. Eso me da 5.76 por 10 a la menos 10, me da 0.00. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si a eso le sumamos, digamos, una deformación de 0.000024 y 2, por ejemplo, y sumamos, nos va a dar 2.000024, 00576. Lo que le quiero decir es que usted seguramente por aproximación no va a poner todos estos decimales, usted por lo menos le va a volar estos, que son los del cuadrado de alfa cuadrado, y me va a dar una respuesta ligeramente más pequeña, o con menos decimales, mejor dicho, porque ya así ya tiene bastantes. Lo que quiero decirle es que esta cantidad de alfa al elevarlo al cuadrado es tan pequeña, pero tan pequeña que casi no causa ningún efecto en el resultado que obtenemos. Y por eso nosotros despreciamos ese valor. Así que lo vamos a despreciar. Es decir, que vamos a pensar que ese dato alfa cuadrado por la variación de temperatura al cuadrado es tan pequeña, pero es tan pequeña que es casi cero. Y entonces le vamos a poner eso acá en el ejercicio. Vamos a decir que este término es tan pequeño que es aproximadamente cero. Y la formulita se reduce entonces a área inicial por 1 más 2 alfa por delta t. Y esta es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular el área final. No voy a omitir mencionarle o recordarle que la de la longitud final era longitud inicial por 1. Por ahí la tenemos, ¿ve? La voy a escribir acá. 1 más alfa por delta t. Mire si se parecen. Longitud final es igual a longitud inicial. Área final es área inicial. Aquí es 1, aquí es 1. En la longitud va alfa por delta t. En el área va 2 alfa por delta t. Voy a trabajar un poco esa ecuación. Área inicial por 1 es área inicial. Área inicial por 2 alfa delta t sería 2 veces alfa a sub 0 y delta t, mire, a por 1, a por 2 alfa delta t, 2 alfa
A por delta T. Y voy a pasar a restar el área inicial. Y nos quedaría 2 alfa por A sub 0 por delta T. Así que, ¿qué es esto? Si el delta L era la longitud, la longitud final menos la longitud inicial, pues entonces área final menos área inicial será la variación del área o la variación de la superficie. Se va a calcular como 2 alfa A sub 0 por delta T. Mire, no voy a también a omitir a recordarle que delta L era alfa por L sub 0 por delta T. Mire, se parecen. Variación de la longitud era alfa. Variación del área es 2 alfa. Como era longitud, aquí es longitud inicial. Como es área, aquí es área inicial y todo multiplicado por la variación de temperatura. Y ese sería entonces lo que ocurre cuando lo que se dilata es una superficie. Yo voy a continuar, después usted va a copiar. Esto es con la dilatación de superficies. Sin embargo, nos va a interesar también la dilatación de áreas. Le voy a poner aquí, perdón, de volúmenes. ¿Qué pasaría si ahora lo que se va a dilatar es un volumen? ¿Alguien podría ayudarme para no tener que hacerlo? Le voy a poner acá dilatación volumétrica. En base a que la longitud final es longitud inicial, o quizás aquí lo voy a poner de una vez, pero que podemos sin reducirlo. Lo voy a poner mejor. Voy a decir que he descubierto que, a ver, lo voy a poner acá, que delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Que delta A o la variación del área es 2 alfa, área inicial y delta T. Me gustaría saber cómo podría ser la variación de volumen. También la longitud final era la longitud inicial por 1 más alfa delta T. El área final es el área inicial por 1 más 2 veces alfa por delta T. Me gustaría saber cómo será el volumen final. Entonces le voy a poner aquí dilatación volumétrica. No lo voy a deducir porque creo que lo podemos sacar por simple inspección lo que va a ocurrir. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Cómo será la variación de volumen si la variación de longitud es, a ver, es alfa, L sub 0 por delta T, la variación de área es 2A alfa, área inicial por delta T. ¿Qué número cree usted que iría aquí para la variación de volumen? Por lógica, ¿cuál sería? 3. Sería 3 con alfa. Si aquí va la longitud inicial, aquí va el área inicial, aquí iría el volumen inicial por delta T. Y por lógica entonces el volumen inicial sería acá. Aquí sería 1 más 3 alfa por delta T. A ver si quedó bien ahí, lo voy a arreglar. Aunque les repito, lo podemos deducir, yo no lo voy a hacer, creo que por lógica lo podemos sacar. Y entonces la variación de volumen será 3 alfa B sub 0 delta T. Y el volumen final será volumen inicial por 1 más 3 alfa por delta
T. Y este sería entonces nuestras formulitas. Le voy a pedir que le haga una captura de pantalla a esto en este momento para poder hacer el primer ejemplo. Después vamos a dejarle copiando. Así que hacer la captura de pantalla y nos vamos al ejemplo sobre área. Vamos a hacer solo un ejemplo de áreas y luego vamos a hacer ejemplos sobre volúmenes. Así que vamos al ejemplo número 1. Así que me voy a volar esto. ¿Dónde era? Aquí creo que era. Va. Ahí está. Vamos a decir en el ejemplo 1. Y no se quiere borrar este volado. Vamos a decir que, a ver, ¿qué está pasando? No va. Muy bien, vamos a decir que una lámina de, ¿qué le vamos a poner? De cobre. Tiene la forma mostrada a 20 grados Celsius. Y queremos calcular la deformación superficial o la deformación del área y el área final si la temperatura aumenta hasta 150 grados Celsius. Digamos una laina, una leva en algunas máquinas, cualquier dispositivo que tenga una forma, al calentarse dentro de la máquina se va a deformar. En las máquinas textiles, por ejemplo, se mira, para los que conocieran o conocen las máquinas textiles en la parte mecánica, tienen bastantes piezas que al calentarse se deforman y pueden causar problemas si el diseño es malo, pues van a quebrarse piezas, van a quebrarse agujas, etcétera. Bien, la laina que vamos a trabajar tiene esta forma. Vamos a ver. Vamos a inventarnos una fórmula que nos ayude a hacer algunas cosas. Vamos a pensar en esto. Y vamos a suponer que este es un círculo, ¿verdad? Vamos a decir que esta lámina tiene una base de, ¿cuánto le ponemos? Unos 100 milímetros. Uy, qué feo salió. 100 milímetros por acá. Aquí le vamos a poner que tiene vamos a poner 60 milímetros. Y aquí le vamos a poner
50 milímetros. Y el orificio le vamos a poner un diámetro de 30 milímetros. La lámina entonces es esta, o la laina, o lo leva, o lo que sea. Entonces a temperatura ambiente, cuando la máquina está apagada, está a 20 grados, pero cuando ya está trabajando alcanza 150 grados. ¿Cuánto se ha deformado el área? No me interesa la base, ni la altura, ni el orificio, ni el grosor. Me interesa esta área, cuánto se ha deformado. Así que para poder hacerlo y aplicar la fórmula necesitamos el área inicial. Así que comenzamos. Sencillo, calculamos el área inicial de este objeto. Vamos a decir que el área inicial va a ser el área de un rectángulo más el área de un triángulo. Y como tiene un hueco, por principio de superposición sería menos el área del hueco, ¿no es cierto? Así que la base es de 60 milímetros, la altura es de 50 milímetros. ¿Cuánto tendría el triángulo de base? Si son 100 milímetros de largo acá abajo y aquí arriba son 60, significa que la base sería de 40 y la altura sigue siendo de 50. Y el orificio tiene un radio de 15 milímetros. Así que el área inicial va a ser área del rectángulo base por altura. Área del triángulo base 40 por altura, que siguen siendo 50, pero por ser un triángulo dividido entre 2. Y el área del orificio es un círculo, podría ser medio círculo. En el caso de que sea un círculo, será pi por radio al cuadrado, pi por 15 milímetros al cuadrado. Así que aquí vamos a tener que perder decimales porque está pi involucrado. 60 por 50 más 40 por 50 entre 2 más pi por 15 al cuadrado. Eso a mí me da 4706. Por favor, vaya haciendo la parmilla. Y me corrige 4706.80. Sí, El área del círculo no va restado. va restado, correcto. Aquí estaba el signo. Yo lo dejé sumando aquí, quiero ver. Si más le puse, vamos a ver. Eso sería entonces 3293.14 milímetros cuadrados. Así que de ahí en adelante todo es fácil. Sería en el literal A, no hay literal A, vea. Le voy a poner numeral I. La deformación superficial sería 2 veces alfa por el área inicial por delta T. Así que sería 2 veces alfa, que era el coeficiente del cobre, lo vamos a buscar a la tabla. Era 17 por 10 a la menos 6. El área inicial 3293.14 milímetros cuadrados. Por usted lo pone a la derecha. ¿Cuánto va a cambiar la temperatura? Bueno, temperatura inicial era de 20 grados. Temperatura final era de
150. Así que delta T sería temperatura final 150 menos temperatura inicial 20. Son 130 grados Celsius. Así que ¿cuánto se ha deformado el área? Sería 2 por 17 por 10 a la menos 6 por 3293.14 por 130 grados Celsius. Eso me da 14.56 milímetros cuadrados. Por lo tanto, el área final podremos calcularla de dos maneras. Una sería 3293.14 que habían al inicio y le vamos a sumar lo que se ha deformado, que son 14.56 milímetros cuadrados. Entonces 3293.14 más 14.56, eso me daría un área final de 3307.7 milímetros cuadrados. O aplica la fórmula que acabamos de descubrir, la que dijimos que era el área final es área inicial por 1 más 2 alfa delta T. Pruebe y nos debe dar más o menos lo mismo. A ver, 3293.14 por 1 más 2 por 17 por 10 a la menos 6 por 130. A ver cómo me quedaría. 3307.70. Sí, nos dio exactamente igual. A veces va a variar una pequeña centésima por los decimales que hemos usado. Y ahí está. Ese sería entonces nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si quiere lo hace. Y vamos a dejar pendiente entonces la deformación volumétrica. Eso vamos a hacerlo la próxima semana para cerrar la dilatación térmica. Y vamos a comenzar la capacidad calorífica y el concepto de calor. Así que voy a dejar de grabar.